Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 5 y versículo 18, donde dice: Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Jesús atendió a la petición que le había hecho para que dejase el lugar y con los 12 regresó a la barca en la que había atravesado el mar. Y ya estando en la barca para iniciar la travesía, Marcos no dice si las gentes le habían seguido o acompañado hasta verlo en la barca. Pero note que esto no tiene importancia alguna, ya que lo que es evidente es que tuvo un ruego y fue atendido. No se ha hecho indicación alguna sobre cuál fue el objetivo de Jesús para haber atravesado el mar, aunque se han hecho algunas conjeturas. Pero con todo, aparentemente el viaje había sido frustrado por el rechazo de quienes habían visto perder parte de sus riquezas. Pero cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿acaso no había sido un éxito el viaje desde el lado judío del lago hasta aquel lugar de donde ahora era rechazado? Sin duda el hecho de la liberación de un poseído por el demonio era suficiente razón para cualquier esfuerzo, ya que además los 12 habían visto la omnipotencia de Jesús cuando Él calmó la tempestad. El poder de Cristo había generado una pregunta de capital importancia entre los discípulos sobre su identidad, como así señala el capítulo 4 de Marcos y versículo 41. Note que ningún acto en la vida de Jesús deja de tener importancia y ninguno de ellos, aunque desde la perspectiva humana pudiera presentar un fracaso, ya que no dejaba de estar vinculado con el propósito para el que había sido enviado al mundo. La liberación del endemoniado era un cumplimiento más del programa que traía para deshacer las obras del diablo, como así señala la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Téngase en cuenta que dos ruegos se aprecian en el pasaje, ya que por un lado, el de las gentes, que pedían al maestro que saliera del lugar. Por otro lado, el del endemoniado que acompañó a Jesús hasta la barca. Para unos era un peligro que al maestro que saliera del lugar, pero por otro, el del endemoniado que acompañó a Jesús hasta la barca. Note que para unos, como he dicho, era un peligro que debía ser desterrado para el que había sido un endemoniado en las garras de la legión de demonios. Jesús era su todo. El que había sido liberado quería estar con Jesús y además ser su discípulo, siguiéndole en cada momento. Entonces, ¿no era ese un excelente deseo y una magnífica actitud? Sin duda que lo era, pero Jesús tenía para él una misión diferente. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Una negativa absoluta del Señor al que había sido liberado del poder de Satanás encontramos aquí, ya que permitirle ir con él hubiera podido romper todo el esquema del ministerio de Cristo en la formación de los apóstoles. Sería el único gentil dentro del grupo de judíos que componían el círculo de los 12. Y además, los apóstoles eran elegidos por Jesús y no por deseo personal de ellos mismos. No eran ellos quienes elegían al maestro, sino que era éste, es decir, el maestro,
el que lo elegía a ellos, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 16. Y Marcos no explica las razones que tuvo Jesús para responder con una negativa enfática a la petición del Geraseno, que quería acompañarle y además estar con él. Inmediatamente, a la negativa, que no le permitía llevar a cabo lo que sin duda era un deseo intenso en él ahora, libre del poder diabólico, va a encomendarle el Señor una misión. Note que Cristo le constituye en el primer misionero de los gentiles y además a los gentiles, ya que le manda ir a su casa y a los suyos, con un ministerio de testimonio. Debía quedarse en la región para testificar a los suyos lo que Dios había hecho con él. Y es por eso que le envía a su casa en sentido de su entorno más próximo e íntimo. Los familiares serían los primeros alcanzados por el testimonio del que había sido liberado por Jesús. Pero el área de servicio alcanzaba también al resto de sus conciudadanos, cuando le dice los suyos, en el sentido de aquellos que con él residían en aquella región, ya que en cierta medida, como testigo de Cristo y enviado por él, le constituía en un apóstol para aquella región. El Señor enviaría más adelante a los 12 en misión de proclamación del Evangelio, acompañada de milagros hechos en su nombre a las ovejas de la casa de Israel, como dice Mateo capítulo 10 y los versículos 5 y 6. Pero al mismo tiempo abre ya una perspectiva de lo que sería la evangelización de todo el mundo, tanto de judíos como de gentiles, enviando al entorno de Gerasa a uno de los suyos con un mensaje testimonial. Y este mismo mensaje sería proclamado más tarde, después de Pentecostés, a todo el mundo, convirtiendo a cada cristiano en un testigo de Cristo, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y versículo 8. Ya que la verdadera aptitud misionera comienza por el entorno más próximo, en este caso, con lo de su casa. Pero no se detiene ahí, sino que se extiende a todo el territorio alcanzable. Note la exhortación del versículo que tiene que ver con entender la necesidad de evangelizar a los allegados a la familia. En ocasiones, y note esto, la visión de evangelización se centra en países lejanos, olvidando, por otro lado, la proximidad de los miembros de la familia y más cercana del área con el que el cristiano viva. Es por eso que la misión que le encomienda es un mensaje de testimonio personal, cuando le dice, cuéntales. Posiblemente, el que había sido un endemoniado no conocería las bases teológicas y además la enseñanza sobre el Evangelio del Reino. Y hasta es probable que la única referencia al Dios verdadero viniese del entorno judío de la región. Pero sin embargo, no era teología y dogmática lo que Jesús pretendía de él, sino simplemente que contara a los suyos cómo Dios le había librado del poder del demonio. Note que la forma verbal, cuando dice cuenta, tiene otra alternativa en algunos manuscritos, en que aparece y se usa en algunos otros lugares para referirse a la actividad misionera, como por ejemplo en Hechos de los Apóstoles capítulo 21 y versículo 26 y en Romanos capítulo 9 y versículo 17. Al hombre se le ordena contar a los suyos las grandes cosas que Dios había hecho con él. Y note que en este versículo se usa como referencia a grandes cosas, como objeto directo de que ha hecho. Sin embargo, debe unirse también a tuvo compasión y tomarlo en sentido adverbial como. Por tanto, la misión para este hombre era anunciar a otros la obra salvadora del Señor. Y cabe preguntarse aquí,
¿En qué sentido utiliza Jesús el título Señor? Podría muy bien referirse a la primera persona de la deidad, es decir, el Padre, del que procede toda buena obra y todo don perfecto. Santiago, capítulo 1 y versículo 17 dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el paralelo según Lucas, el escritor usa la forma Dios. Sin embargo, es natural que se considere como título personal de Jesús, que es el Señor. También debe de entenderse que es Jesús como Dios manifestado en carne que ha hecho la obra potentosa de librar a aquel hombre. Y considerando aquí Señor en sentido de título para Jesucristo, sería una de las 2 veces en que ese calificativo se le da en el Evangelio. Marcos, capítulo 11 y versículo 3 dice: Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. El mensaje encomendado al hombre consistía en proclamar la compasión de Dios. El verbo que Marco usa para compadecerse expresa la manifestación externa de la misericordia en acción. Y esto comprende la miseria del que la recibe y los recursos para suplirla de quien se compadece. También es interesante notar que en la construcción gramatical se pasa del perfecto al auristo intencionadamente para poner de manifiesto que el endemoniado recibió una bendición de efectos permanentes. También sorprende que Jesús, en el territorio de población mayoritariamente judía, ordenara a los que recibían sanidad o liberación que no lo dijesen a nadie. Pero sin embargo, aquí no hay instrucciones para silenciar el hecho por él, sino todo lo contrario, proclamarlo a los suyos y extenderlo a todo el pueblo. Note que fuera del entorno israelita no había peligro en ningún levantamiento mesiánico. Por eso, le manda proclamar la misericordia de Dios, mientras que en Israel les prohibía manifestar los milagros. Note que solo Dios es rico en misericordia, como escribe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 4, cuando dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y esta es la descripción propia para Dios, ya que el hombre es indigno de todo bien, pero Dios, sin embargo, tuvo misericordia. Es depravado el hombre, pero es objeto de la misericordia divina. Es hijo de ira, pero Dios se muestra misericordioso para con él. A pesar de todo lo que es, Dios es rico en misericordia y además provee para él de una bendición infinita, es decir, la salvación por gracia. Y en ese sentido, lo que el endemoniado recibió es una manifestación admirable de la compasión de Dios. Compasión que equivale a padecer con. En ese sentido, la situación del endemoniado condujo a Jesús a compasión, sintiendo en su corazón de gracia la miseria de aquel hombre. Dios, sin exigencia alguna, ama al perdido y además se compadece del rebelde y tiene gracia para el perdido. Los recursos de esa compasión y misericordia son tan infinitos como Dios mismo. Por tanto, la salvación en todas sus múltiples expresiones y manifestaciones es la consecuencia del amor de Dios, ya que no se trata de una compasión de correspondencia, sino de un amor incondicional, orientado hacia el miserable. Ya que pocos saben de la Escritura quienes sostienen que Dios no puede amar
a todos los pecadores por su condición de rebeldes contra Él, y que su amor se orienta tan solo a quienes ha elegido eternamente. Note que Dios aborrece el pecado, está contra aquel que lo practica sin darle importancia, pero sin embargo ama y restaura siempre al pecador que confía en Él. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Note que no se dice cuánto tiempo permaneció en la ribera, mientras la barca con Jesús y los 12 se internaban mar adentro para regresar a la otra orilla del lago. Marcos hace notar que el hombre se marchó del lugar para regresar a la ciudad. Y note que aquí hay dos marchas en dos direcciones opuestas. Por un lado Jesús hacia la otra ribera y por otra el hombre liberado hacia la ciudad. Estaba iniciando el cumplimiento de la misión que Jesús le había encomendado. Es por eso que regresaba al lugar donde estaban los suyos, para así poder cumplir la comisión de proclamar el poder de Jesucristo, que es Salvador a todos. El ministerio de testimonio personal de la obra que Dios había hecho se extendió por toda Decápolis. Y el nombre de esta ciudad procede de dos voces griegas, es decir, 10 y ciudad, de modo que se refiere a un territorio en que se hallaban localizadas 10 ciudades. Estas ciudades habían estado bajo el dominio macabeo y liberadas luego por los romanos, que tenían que pagar tributo a Roma y servir también militarmente al imperio. Les permitía formar una confederación en pro del comercio y de la defensa contra intrusos, fuesen judíos o fuesen árabes. Y por tanto ellos tenían su propio ejército, sus cortes, y también acuñaban su propia moneda. Aunque, como en todos los territorios próximos al Jordán había judíos establecidos, era además un territorio predominantemente gentil. Según Lucas, el ministerio de testimonio de este hombre se limitó a recorrer la ciudad. Lucas capítulo 8 y versículo 39 dice: «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Note que esto no significa una contradicción con Marcos, sino más bien una apreciación del narrador, ya que Lucas se encuentra en lo que hizo en la ciudad, que había sido su residencia. Y note que primero se fue a su casa, y luego, en su celo movido por la gratitud de la obra que Jesús había hecho en él, extendió su testimonio a toda la ciudad. Pero también la frase de Lucas pudiera ser una mala traducción del arameo, que significa provincia. Pero el hecho es que aquel que había sido designado por Jesús para proclamar lo que la compasión divina era capaz de hacer con un miserable, cumplía ahora su misión, recorriendo el territorio y anunciando las buenas nuevas de la gracia y compasión de Dios. El testimonio del hombre enviado por Jesús causaba un impacto tan grande que todos se admiraban o maravillaban. De otro modo, todos quedaban asombrados. Y note que el verbo contiene la idea de una sorpresa que asombra. Y lo más probable es que muchos tan solo quedaron admirados del relato, pero es también probable que otros creyesen en Jesús por el testimonio del hombre. Ahora bien, ¿llegó a testificar también a los dueños de los cerdos que se habían despeñado?
Es muy posible. Y también es posible que el encuentro con algunos no fuera demasiado afectuoso, pero sin embargo, él tenía argumentos para que le escuchasen, ya que ninguno de aquellos podía saber el dolor de las cadenas en las manos y de los grillos de hierro en los pies, ni conocerían por experiencia propia el fuego del infierno, rugiendo en el fondo del alma del endemoniado. Y esto era suficiente para que el testimonio transformador de Jesús en la vida del que había estado endemoniado causase un profundo impacto en todo, dejándolos completamente asombrados. Por otro lado, los judíos que fuesen alcanzados por el testimonio del enviado por Jesús sería un elemento de confirmación de que Él era el Mesías anunciado y con su presencia se había acercado el reino de los cielos, puesto que si Él expulsaba a los demonios, por el poder del Espíritu había llegado a ellos el reino de Dios, como dice Mateo capítulo 12 y versículo 28. Este es el testimonio de la evangelización que se requiere también en el día de hoy. El impacto del poder transformador de Dios en la regeneración del pecador perdido produce el mejor respaldo al mensaje del Evangelio que anuncia la salvación a todo aquel que cree. Note que si el respaldo de una vida cambiada no hay referencia visible a la verdad de un mensaje que aceptado por fe salva al pecador. La falta de atractivo en la proclamación del Evangelio se debe en gran medida a la poca referencia de vidas cambiadas en quienes lo predican, ya que no se trata de hablar del cambio en otros, sino en el cambio del mensajero. Continúo ahora con el versículo 21, donde dice: Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. La travesía del mar de Galilea tuvo lugar. Como los dos de Gerasa habían pedido a Jesús, salió de donde había liberado al endemoniado y retornó al lugar de donde procedía, ya que probablemente la barca siguió la misma ruta que habían hecho el día anterior, pero en esta ocasión navegando hacia occidente. Y hasta es posible que llegasen al mismo lugar de donde habían salido, como señala Marcos capítulo 4 y versículo 35. Y Marcos utiliza aquí el adverbio del lugar al otro lado. La ciudad a la que regresó debía ser Capernaum, residencia habitual en el lado occidental del lago, desde donde va a salir para visitar Nazaret. Marcos capítulo 6 versículo 1. Mientras, en la tierra de los gentiles pidieron a Jesús que se fuese de ellos. En el otro lado, la gente estaban esperándole, ya que una gran cantidad de personas se reúnen en torno a él. Y además Lucas añade en el pasaje paralelo la razón por la que se concentraron tan rápidamente, cuando dice en Lucas capítulo 8 y versículo 40, porque todos le esperaban. Es posible que algunos viesen venir la barca que conocían y en la que Jesús había partido de ellos el día anterior, y avisaran de que regresaba Jesús nuevamente. Jesús se mantuvo cerca del mar, en algún lugar próximo a la ciudad de Capernaum, en la ribera, donde había lugar espacioso para contener a la multitud y donde siempre tenía a punto una barca para poder enseñar a los que venían a él. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice:
y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. En medio de la multitud, y además abriéndose paso entre quienes rodeaban a Jesús, vino hasta él un hombre buscándole. Note que era uno de los principales, es decir, un líder de la sinagoga. Y Marcos dice que era uno de los jefes de la sinagoga, utilizando aquí el término que equivale a gobernador, magistrado, primero o principal, etc. Por tanto, era un miembro relevante de la sinagoga, pero no necesariamente el presidente de ella. Por otro lado, el nombre suyo era Jairo o Jair, nombre de uno de los jueces de Israel, como así señala Jueces, capítulo 10, versículo 3. También se discute si el nombre estaba en el escrito original de Marcos o se trata de un añadido que los copistas hicieron en algún momento, ya que en el Evangelio, aparte del nombre de los 12, solo se incluye el de Bartimeo, como dice Marcos capítulo 10 versículo 46. Por tanto, el nombre de Jairo no aparece tampoco en los restantes versículos del capítulo, como por ejemplo el versículo 35, 36, 38 y 40, en donde se refiere a él como principal de la sinagoga o padre. Este es uno de los textos que ofrecen cierta relativa dificultad en cuanto a precisar el contenido más exacto en el original, pero sin embargo, como aparece bien precisado en el paralelo de Lucas, no tiene ninguna importancia si estaba el relato de Marcos o se le incorporó por algún copista, puesto que el nombre bien atestiguado del hombre que vino a Jesús era el de Jairo. Y note lo que hizo este hombre, y es que cuando vio a Jesús dice que se postró a sus pies. El verbo usado tiene el sentido de caer, de ahí que se traduzca se postró a sus pies. En una situación difícil, donde la tribulación era notoria, el principal de la sinagoga, sin tener en cuenta la gente que le conocía y que rodeaba a Jesús, se pone de rodillas ante el Maestro. Ahora bien, no quiere decir que Jairo haya reconocido la deidad de Jesús, ya que simplemente es un signo de profundo respeto hacia su persona, ya que ningún líder de la sinagoga hubiera saludado de esta manera a alguien. Note que era un saludo de distinción propio para una alta dignidad. Sin duda, puede formularse aquí una pregunta, y es la siguiente: ¿hasta dónde Jairo estaba persuadido de quién era Jesús? Debe tenerse en cuenta que los más altos dignatarios religiosos estaban seguros de que era el enviado de Dios, como dice Juan capítulo 3, los versículos 1 y 2. Pero lo que no cabe duda es que Jairo conocía bien el poder de Jesús para sanar enfermos. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, Jairo era algo así como el jefe de la congregación o un obispo, es decir, que era una persona importante dentro del culto a Dios. Pero ha de tenerse en cuenta que, sin embargo, Jairo olvidó sus prejuicios, su dignidad, su orgullo, sus amigos, y dice que cayó a los pies de Jesús. Amigo y amiga oyente, muchas veces, tan solo cuando los hombres tenemos una necesidad que no podemos controlar en absoluto, es cuando se acude a Jesús. Pero realmente la mayor necesidad que tenemos cada persona, sea hombre, sea mujer, es la salvación del alma. Y eso, tan solo Jesucristo puede y quiere dar a todo y a toda aquella que viene a Él, que es la salvación
y la vida eterna. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si antes tú nunca has venido a Jesús en arrepentimiento, pues ahora yo te invito a que tú ores conmigo y repita esta oración que yo haré. Repite y di: Señor Jesús, vengo a ti en arrepentimiento y vengo porque sé que soy una persona pecadora. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco que solamente tú, Jesucristo, puedes sanarme de cualquier enfermedad, bien sea física o bien sea espiritual. Te recibo como mi único y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.